¿Necesitas componentes para tus proyectos electrónicos? Consulta primero en utsource.net. En utsource.net vas a encontrar el más variado stock de componentes electrónicos para tus proyectos a muy buen precio. Ingresa ya desde el link que te dejo en la descripción de este video y consulta por tus componentes ahora mismo. utsource.net. Haz tu sueño realidad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de robótica y electrónica. En esta ocasión vamos a seguir con la cuarta parte de nuestro pequeño y humilde cursito de programación de microcontrolador PIC. Hoy vamos a aprender 3 maneras de controlar un servo con un microcontrolador PIC. En esta ocasión vamos a aprender a crear y usar variables, a usar la instrucción pulseout para controlar el servo y también a usar algunas operaciones matemáticas sencillas para lograrlo. Pasemos al video entonces para ver cómo se hace. Bueno, los que tienen conocimiento de Arduino conocen el ejemplo de control de un servomotor llamado sweep. Este ejemplo hace que el servo se mueva desde menos 90 grados a más 90 grados automáticamente. Bueno, aquí les dejo el equivalente en PIC Basic que hace exactamente lo mismo, mover un servo desde menos 90 grados a más 90 grados de manera automática. Les explico cómo funciona. La mayoría de los servos comerciales necesitan una señal de pulso de ancho variable de entre 0.5 y 2.5 milisegundos, separados entre sí entre 10 y 20 milisegundos para funcionar correctamente. En la mayoría de los casos no decimos que el servo se mueve de 0 a 180 grados, sino que se toma la posición central, que si lo dijéramos así serían 90 grados, y se la nombra como 0 grados. De esta forma, se dice que partiendo desde 0 grados hacia la izquierda, el movimiento es de 0 a menos 90 grados, y partiendo desde 0 grados hacia la derecha, el movimiento sería desde 0 a más 90 grados. Entonces, si tomamos el tren de pulsos de entre 0.5 y 2.5 milisegundos y queremos variarlo para posicionar el servo en 0 grados, deberíamos enviar entonces un tren de pulsos de 1.5 milisegundos. De esta forma, el servo se posicionará en el centro de la escala, es decir, en 0 grados. Ahora que sabemos cómo funciona un servo y sabemos qué tipo de señal debemos enviar para controlarlo, podemos comenzar a escribir un pequeño programa que lo haga moverse desde menos 90 grados a más 90 grados. Y lo haremos de la siguiente manera. Bien, como les dije anteriormente, en esta parte del programa configuramos lo que son los fusibles del microcontrolador. Definimos el reloj en 4 MHz, desactivamos los operacionales internos del microcontrolador PIC, configuramos el puerto A como entrada y configuramos aquí el puerto B como salida. Bueno, aquí debajo inicializamos el puerto A en 1 y en esta otra línea inicializamos el puerto B en 0. Bien, una vez que tenemos configurados entonces los puertos del PIC y los fusibles del PIC, pasamos a escribir la primera línea de programa. En la primera línea vamos a crear entonces una variable del tipo byte llamada pw. Como les dije anteriormente, una variable byte tiene un máximo de 0 a 250. Bien, en la segunda línea de programa vamos a inicializar esa variable en 150. Luego de eso vamos a crear un bucle principal llamado sweep. En la primera línea de ese bucle principal tenemos la instrucción pulseout seguida de por b.0, pw. Bien, ¿qué le dice en esta línea de programa al microcontrolador? Le dice que saque un pulso mediante por B0 cuyo ancho sea igual al valor de PW. Si nos volvemos anteriormente, vemos que habíamos inicializado en 150.
Por tanto, aquí va a sacar un pulso mediante el puerto B0 con un valor de 150. Para entender exactamente qué hace ahí, vamos a consultar el manual de PicBasic en la parte donde nos explica la instrucción pulse out. Vemos que aquí abajo tenemos un pequeño ejemplito en donde se manda mediante el port B5 un pulso de 1 milisegundo. ¿Cómo lo hace? Escribe pulse out por B.5, 100. Eso quiere decir que si ponemos 100 de valor de variable, el pulso tendrá un ancho igual a 1 milisegundo. Si volvemos al programa, dijimos que PW tenía cargado un valor de 150. Eso quiere decir que el pulso que envía mediante el port B.0 tendrá un valor igual a 1.5 milisegundos. Bien, luego de esta primera línea de programa, seguimos con la segunda, en donde hacemos una pausa de 20 milisegundos para separar el pulso, como habíamos dicho anteriormente. Bien, luego de esa pausa tenemos la línea de programa que nos dice PW es igual a PW más 1. Eso quiere decir que cada vez que llega a esta línea de programa, la variable PW tendrá un número más. Por ejemplo, si viene aquí con 150, va a salir de esta línea de programa con un valor de 151. Bien, luego de esa línea de programa, hacemos una comparación del valor de la variable PW. Si la variable PW tiene un valor mayor a 250, entonces va a saltar a la etiqueta back. Suponiendo que aún no haya alcanzado el valor de 250, entonces va a seguir con la siguiente instrucción que le dice go to sweep. Eso quiere decir que vuelve nuevamente a iniciar aquí arriba. Pero suponiendo que el valor de PW sea mayor a 250, es decir 251, va a saltar, como les dije anteriormente, a la etiqueta back. Bien, la etiqueta back es donde está el bucle que va a hacer lo siguiente. Va a saltar en la etiqueta back. Y en la etiqueta back, ¿qué tenemos? En la primera línea de control de este bucle llamado back, tenemos pulse out por B.0, PW. Le volvemos a decir entonces al micro que saque un pulso mediante el port B0 igual al valor de PW, que en este caso a más de 250 va a ser entonces un pulso de 2.51 milisegundos. Bien, va a pasar luego a la siguiente línea, a donde hace una pausa de 20 milisegundos. Luego de esa pausa pasa a la siguiente línea, donde dice PW es igual a PW menos 1. Es decir, que si tenía, como dijimos anteriormente, 251, después de esta línea de programa va a salir con un valor de 250. Y aquí nuevamente compara el valor de la variable PW y dice que si la variable PW es menor a 50, entonces va a saltar a la etiqueta sweep. Bueno, suponiendo que esto no haya sucedido aún porque no se han restado la suficiente cantidad de números, va a seguir con la siguiente instrucción que le dice go to back, es decir, vuelve a iniciar el ciclo nuevamente. Una vez que la variable PW da un valor menor a 50, es decir, más o menos 49, vuelve a la etiqueta sweep, es decir, al bucle principal, y el ciclo vuelve a repetirse nuevamente. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Bueno, vamos a compilar. Y como vemos, se nos ha compilado perfectamente. Vamos a abrir el Proteus y vamos a comprobar el funcionamiento
de nuestro programa. Bien, aquí tenemos el Proteus con el micro. A ver, lo vamos a acomodar. Vamos a hacer doble clic sobre él. Yo ya había estado practicando. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos el archivo exa y lo vamos a cargar. Una vez que hacemos esto, damos en OK, hacemos clic en simular y bueno, como pueden ver, el servo se va moviendo desde 0 grados a más 90 grados y luego vuelve pasando por 0 hasta menos 90 grados. Como podemos ver aquí, vemos que el osciloscopio está configurado en 1 milisegundo. Entonces vemos que cuando la señal llega a 2.5 milisegundos ocupa más o menos 2 cuadraditos y medio. Cuando llega a 0.5 ocupa medio cuadradito. Así que aquí vemos entonces que la variación del pulso es correcta y que el movimiento del servo es correcto. Por tanto, nuestro programa está perfectamente escrito y funciona perfectamente bien. Lo que vamos a hacer ahora va a ser probarlo de manera física y para ello vamos a montarlo en una placa de multipropósito. Bueno, aquí tengo el circuito armado en la protoboard y como pueden ver tiene todos los componentes que vamos a utilizar en estas tres prácticas. Tenemos dos pulsadores, el microcontrolador, el servo, un joystick de PlayStation reciclado y bueno, vamos a comenzar cargando el archivo sweep.exe. Para ello nos vamos a ir a Pikit 3. Y vamos a importar el archivo sweep.exe. Nos vamos a ir a la carpeta programa, luego a la carpeta sweep y hacemos doble clic en el archivo sweep.exe. Vamos a conectar el programador a nuestra placa, luego vamos a importar el archivo sweep.exe. Vamos a ir a la carpeta programa, luego a la carpeta sweep y luego hacemos doble clic en sweep.exe. Bien, y ahora vamos a cargar el archivo al micro haciendo clic en write. Muy bien, el archivo ya está cargado en nuestro microcontrolador. Quitamos el programador y vamos a alimentar el circuito para ver cómo funciona. En este caso lo estoy alimentando con 5 voltios. Como pueden ver, el servomotor se mueve de izquierda a derecha y viceversa. Eso quiere decir que nuestro código está funcionando perfectamente bien. Bien, hasta aquí esta primera parte en la que hemos visto cómo controlar un servo con un microcontrolador PIC. Los espero en la segunda parte para ver el siguiente método de control de un servomotor con microcontroladores PIC.